Fue un caso muy complicado. Es un feminicida serial que nos violó a 8 mujeres y nos mató a 7 de ellas. Eh, y pues el caso empieza de manera aislada con el hallazgo de un cadáver, de una víctima con signos de violación. Y hasta ahí pues era un suceso aislado como muchos que teníamos que atender y resolver. Se vuelve un asunto interesante desde una perspectiva distinta cuando acumulamos 3 víctimas con características prácticamente idénticas, ¿no? O sea, incluso físicamente, en apariencia, nuestras 3 víctimas muy parecidas, el tema de la violación, la forma en la que las encontrábamos, todas sus pertenencias, entonces se descartaba en automático el móvil del robo, claro. La forma de privarlas de la vida, que era una asfixia por estrangulamiento, ¿no? La china, la llave china, como le llaman. Y aunque el mapa no nos daba mucha claridad de algún patrón sistemático en cuanto a la zona, y eran muchas similitudes que no podíamos obviar, ¿no? Entonces armó un grupo elite de investigación con ministerios públicos, con policías, encabezado por mí, y empezamos a trabajar la investigación de manera integral. Y pues efectivamente se trataba de un feminicida serial, ¿no? Justo con estos 3 casos en la mesa, yo trabajaba con la policía, la distribución de mi policía era por grupos. Entonces mapeábamos todo el Estado de México en 10 regiones. Y había un jefe de grupo en cada una de esas regiones. Entonces, bueno, ellos hablaban, éramos parte del mismo equipo y teníamos reuniones por lo menos semanales. Gracias a eso, un comandante traía un caso, otro traía otro y uno más traía uno diferente. Gracias a esta comunicación que teníamos a nivel interna como equipo, es que se ponen en la mesa los asuntos y ellos son los que identifican, mis policías, que hay cosas similares, ¿no? Entonces, cuando ellos hacen ese primer filtro, pues es cuando vienen y me lo cuentan. Y ahí es donde arranca la investigación de manera formal e integral, porque no tuvimos duda que se trataba de la misma persona. Son meses de investigación, las víctimas se siguen acumulando, esto te genera una sensación indescriptible, ¿sabes? Es desesperación, ¿no? Sí, porque tienes una gran responsabilidad, pero tienes impotencia, frustración, tienes miedo de que te maten más, son muchísimas cosas. Y bueno, dentro de toda esta investigación que hacemos, yo ordeno que se haga una búsqueda en todas las agencias ministeriales del Estado de México de violaciones con patrones similares. Pues bueno, pues todo el mundo me mentó la madre, evidentemente, porque mucho no estaba automatizado y era revisar miles y miles de expedientes. Sí. Y ahí apareció uno justamente de una violación, una víctima, que coincidía muchísimo con el patrón de cosas que buscábamos y esta víctima estaba viva. Entonces la buscamos, fue muy complicado poder hablar con ella porque además la habían tratado fatal, ella no quería saber absolutamente nada de la Procuraduría. Nos acercamos, le explicamos que pues éramos un área nueva, que no existía antes, y finalmente accedió y ella nos ayudó muchísimo porque con ella hacemos un primer retrato hablado. Ella nos cuenta que esto le pasa en un transporte público, y a partir de ahí es que empezamos nosotros a descifrar que podía ser un chofer de ruta. En realidad, Asesinos de mentes. Un viaje a las profundidades de un criminal. Suscríbete y da clic en la campanita. Mi nombre es Yasmín, soy la única sobreviviente del feminicida serial apodado El Coqueto, y esta es mi historia. El día del ataque pasaba como un día normal, todo pasó muy rápido. En realidad, no pasó mucho tiempo para que todo sucediera después de que subí al microbús. Era muy temprano, por la mañana, antes de que saliera el sol. Yo iba hacia el trabajo y le hice la parada al camión. Estaba sola y me sentí incómoda, pero solo porque no me gustaba estar sola y que afuera todo estuviera oscuro. Eran entre las 5 y las 6 de la mañana. Se puede pensar que un hombre con esas características tiene la palabra violencia escrita en la cara. Había razones para que descubriera, o que anticipara, que mi vida estaba en riesgo al momento de subir al microbús. No. Lo único que vi, es que él, parecía dormido. Se veía desvelado. Recuerdo sus ojos enrojecidos, algo imbécil en su mirada. Quizá estaba drogado. No lo sé. No sé si lo empiezo a asimilar y lo pienso bien y me trato de acercar a ese momento en que lo vi y me siento segura de que no. De que no hubo ningún motivo o razón para que yo pensara que ese hombre fuera malo y que tenía la intención de hacerme algo, de destruirme, de asesinarme. Nunca lo vi venir.
ni una sospecha para prever qué es la clase de hombre que ahora sé que es él. Y pensar que le llaman el coqueto. Escucho el sobrenombre y siento asco. Subí al microbús de la ruta 27. El vehículo estaba completamente solo. Únicamente estábamos los dos ahí dentro. Lo abordé cerca de la base, pero no hubo oportunidad de que subiera más gente porque a los pocos metros se desvió de la ruta. En esa desviación me empecé a alterar y le pregunté a dónde me llevaba. No contestó. Agarré mis cosas. Me desesperé. Y nada. Cerró la unidad y apagó la luz. Nunca he sabido cuántos minutos fueron, porque yo forcejeaba con él, para que no me hiciera nada. Yo sabía que no solo sería atacada, que no solo sería golpeada o abusada sexualmente, sino que también mi vida estaba en un hilo. Me golpeaba y estrangulaba. Esos momentos fueron lentos, segundos que pasaban muy lentos y lo único que yo quería era volver a ver a mi familia. Sin llegar a los detalles, lo único que yo hacía era luchar por mi vida y luchar por regresar y bajarme de ese microbús y regresar como fuera a mi casa, arrastrándome, o sangrando de la cara. Así me vieran como pordiosera, desnuda o semidesnuda, yo quería regresar a mi casa. Me defendía como podía, y no sé cuánto tiempo pasó, no sé por cuánto tiempo estuve luchando contra él, hasta que logró que me desmayara. De tanto que me presionaba el cuello, logró que me desmayara. Entonces, me violó. Cuando desperté, no supe cuántos minutos pasaron, no supe ni dónde estaba. No fueron horas, apenas pasaron minutos. Ese hombre me dio por muerta. Cuando desperté volví a cerrar los ojos. Quise patear la puerta para ver si salía, pero como ya no tenía fuerza no podía hacerlo. Cerré los ojos otra vez, porque vi que venía hacia mí. Me dije: ya, ¿qué puedo hacer? Que me mate. Pensé. Entonces mejor cerré los ojos, para que él pensara que ya estaba muerta o que seguía desmayada. Asesinos de mentes. Un viaje a las profundidades de un criminal. Coméntanos de dónde nos ves y qué historias te gustaría ver en este canal. Suscríbete y da clic en la campanita. Permanecí inmóvil. Él manejaba hacia donde me iba a arrojar. En ese momento pensé que lo mejor sería cerrar los ojos otra vez, como si yo no hubiera despertado para que no me viera. Soporté mucho dolor. Yo seguía en silencio. Paró el vehículo, y me volvió a violar. Después, me arrastró hacia la puerta y me arrojó a la calle sobre un montón de tierra, como si yo fuera una bolsa de basura. Y para mí ese día fue como el día negro que lo recuerdo y lo empiezo a recordar y paro. No puedo seguir con ese recuerdo, no puedo seguir metiéndome en el recuerdo, porque si yo lo hago, es como si yo recordara cómo bajé al infierno. Con el paso del tiempo, he tratado de ya no regresar ahí. Los primeros días eran pesadillas. Las primeras semanas eran de no dormir, de llorar, de no tratar de recordar porque sentía que esta persona regresaba. Dormitaba y soñaba con él, soñaba que subía de nuevo al camión, que veía su cara de drogado y estúpido. Soñaba que me volvía a atacar. Subió a su microbús. Lo seguí con los ojos entrecerrados. Ahora, no sé cómo lo pude hacer, fingir que estaba muerta para que no me matara. Esperé a que girara su camión. Me levanté. Yo tenía mucho miedo. No me podía levantar, no podía ver, no veía nada, veía muy borroso. Pero necesitaba irme de ahí a conseguir ayuda. La colonia es fea, muy muy fea. No está pavimentada. Pura piedra y tierra, en Naucalpan. Cuando me levantaba, me caía. Me ponía de pie y caía nuevamente. Vi un hombre a lo lejos. Le quise gritar, pero no pude. Él se acercó a mí, le pedí que me llevara a un sitio de taxis para ir a casa. El hombre me subió primero a una combi para llegar al sitio de taxis, pero yo iba descalza, sí, con mi ropa, pero descalza y sucia, muy sucia, y golpeada de la cara. Ya había amanecido y todos me miraban, pero nadie me preguntaba qué me pasaba, qué necesitaba.
Los recuerdo como sombras, solo con los ojos vivos mirando hacia mis pies desnudos. Descalza, atravesé la calle. Subí a la combi, llegué con las plantas de los pies cortadas, llenas de astillas, piedras, tierra y sangre. Así fue como llegué a mi casa. Tenía raspones, tenía la cara muy morada, muy inflamada. Casi me estranguló. Tenía reventados los vasitos de los ojos, el cuello lo tenía con las marcas de sus dedos. En los pies tenía muchos golpes. Todo me dolía, la espalda, el cuello. Todo. En destellos, a mi mente, llegaba la idea de que lo peor ya había pasado. Cuando estaba llegando a mi casa, yo quería que mi mamá o mi papá no me recibieran. Rezaba porque no me vieran. Pensaba que se desmayarían, que tendrían mucho dolor. Pero ansiaba llegar a mi casa y estar con ellos. El miedo disminuyó porque ya no estaba en las manos de ese tipo. Me quería asear desde que llegué, pero no podía porque me tenían que llevar así al Ministerio Público. Pero yo lloraba, no podía ni gritar, pero quería gritar que no quería ya salir de mi casa. Mis papás son unas personas muy sensibles y mis hermanos también. En todo momento me dieron la tranquilidad para hacer las cosas, nunca me forzaron. Pero era algo muy importante, que lo entendí, y accedí a hacerlo. Lo único que quería era ver a mi doctor y nada más. No podía caminar, no podía hablar. Me debieron llevar al Ministerio Público para denunciar y que me certificara un médico legista. La experiencia en el Ministerio Público fue mala, muy mala. Una atención muy mala, muy denigrante por parte de la médica legista y de la agente del Ministerio Público, ambas mujeres. Yo no podía ni tomar asiento. Me dolía todo. Ni podía hablar. La médica legista me hablaba como si hubiera subido a la plancha a un perro. Creo que un veterinario atiende mejor a un animalito. Me hablaba mal, me exigía que hablara más fuerte, que me sentara bien. No podía. La agente del Ministerio Público, mientras tomaba mi declaración, platicaba con un amigo suyo que estaba ahí. En ocasiones ni me veía, solo ponía atención a lo que ese hombre decía, y ese hombre a veces solo callaba para escuchar los detalles de lo que había pasado, con morbo. Fumaban, todo el tiempo fumaron. Ya eran las 11 de la mañana y ya no soportaba seguir ahí. La agente no me habló mal, pero era una funcionaria con poca experiencia, poco criterio y ninguna sensibilidad. Platicaba con su amigo hombre, y escuchando todo. Yo sentía mucha vergüenza, pero debía decirlo todo y entendía que al ser la primera declaración debía ser bien concisa. Que si me equivocaba en lo que declaraba yo podría ser responsable de que ese hombre se fuera libre si algún día lo detenían. Tuve que decir todo, cada instante, cada detalle. No podía ocultar nada. Me quería bañar. Me urgía bañarme. Y el amigo de la gente ahí, fumando y platicando. Permanecí 3 horas y media en el lugar. Después, finalmente, pude bañarme. Fui con el doctor, con mi doctor, con el que yo quería ir. El resto del día fui con mi doctor, con mi ginecólogo. Compramos todo el medicamento necesario para evitar cualquier cosa. No aguantaba la espalda. Tenía bolas moradas en toda la espalda. Me llevaron también con un ortopedista. Durante los 2 o 3 días siguientes fui con un neurólogo, que me estudió la cabeza, porque la tenía muy golpeada, y un oftalmólogo, porque no veía bien. Los siguientes días fueron días de visitas con los médicos, todos particulares. Toda mi atención corrió por cuenta de mi familia. ¿Cómo fue la primera noche? No dormí. Intenté descansar sentada, porque no podía recargar la espalda. Cuando me recostaba, sentía que me faltaba el aire por la presión que recibí en el cuello. Mi mamá estuvo conmigo despierta toda la noche. No dormí la primera semana. Pasaron meses antes de que hubiera un día en que no llorara. Lloraba todos los días. Si no era en la tarde, era en la mañana o en la noche y más cuando no dormía, porque también quería dormir, y no podía, y pensaba, y tenía algo, como un delirio de persecución. Paranoia. A veces lloraba en la regadera, cuando nadie me viera. Tenía 23 años cuando me atacó. Estuve en tratamiento psicológico. Sigo yendo a terapia. Ya no son tan frecuentes las sesiones, pero sigo yendo. No sé hasta cuándo. Me mandaban llamar mucho del Ministerio Público,
pero lo más importante, era que la policía ministerial fuera al lugar de los hechos, o que trabajara en la ubicación de esta persona, pero no era así. Me decían que sí iban, pero no lo hacían. Llegó un momento, ya cuando podía caminar bien, moverme mejor, sentarme mejor, en que salía a buscarlo yo misma. Me disfrazaba de embarazada o lo que fuera y caminaba por los 2 paraderos de microbuses correspondientes con su ruta para ubicarlo, porque sí, tuve la oportunidad de verle bien la cara. Alguna vez, cuando apenas llegaba a la base de camiones, me pareció verlo. Estoy casi segura de que sí era, pero también estoy casi segura de que él, también me vio y ya no volvió. Ese día fue de mucho descontrol para quien me acompañaba y para mí, porque ya nunca lo volvimos a ver. Seguí yendo y yendo durante meses y meses, no lo veía. Fui más de 50 veces a buscarlo, era casi diario. Estaba obsesionada. Sentía mucho miedo, cuando salía y cuando regresaba sin nada sentía mucha impotencia y mucha desesperación. No lo encontré. Llegó un momento en que ya no pude más y lo dejé en las manos de Dios. Dije, Dios, tú lo vas a encontrar algún día. Y ya no lo busqué. Era muy cansado, muy desgastante. Dejé de ir al Ministerio Público a preguntarles, de qué manera podía ayudar, porque en vez de preguntarme ellos, cómo me ayudaban a mí, lo hacía yo a ellos. Me mentían mucho, todo el tiempo. Me decían que no podían acercarse a la Secretaría de Transporte y Vialidad del Estado de México, incluso me proponían que yo lo hiciera. Que yo tenía que investigar los gafetes y licencias de los conductores. Siempre había toda clase de pretextos para no hacer las cosas. Me pedían dinero. Desgraciadamente, al principio sí dimos casi 10,000 pesos, hasta que llegó un momento en que les dijimos a los policías ministeriales que no les daríamos más. Dimos el dinero por desesperación, para que empezara la investigación. Había una abogada que se nombró como mi coadyuvante, no quiero decir el nombre, y a través de ella dimos el dinero. No sé si realmente entregó el dinero, que nos dijo era para la policía judicial y para la agente del Ministerio Público, o si se lo quedó todo ella. ¿Qué harían con ese dinero? Su trabajo, nada más. Decían que necesitaban eso para hacer su trabajo. Y no lo hicieron. Ya no fui a preguntar más, a pedir que buscaran a ese hombre y lo encerraran. Dejé de ir porque me cansé de ver que en realidad no les importaba nada. Un día de finales de febrero de 2012, me llamaron y me dijeron, necesitamos que reconozcas a un sospechoso. Primero dije que no iría, porque ya estaba harta. Alguna vez anterior fui a identificar a otro que no era. No quería hacer nada, por desánimo, por decepción. Me dijeron que al parecer era esa persona y que había otros casos y que era necesario colaborar, porque en los otros casos, ya no había quien lo reconociera, porque las había matado. Eso fue lo que me motivó a hacerlo. Me paré al otro lado de la cámara de Gesell. Su mirada, sus ojos, su boca. Su mirada como si estuviera drogado, cansado, desvelado. Lo reconocí de inmediato. No pedí tiempo para nada, ni para pensar. Vestía pantalón de mezclilla y una sudadera gris. Lo hicieron hablar para que reconociera su voz. Habló una vez, pero dijo una tontería y le pegaron. Bueno, no le pegaron, le jalaron los cabellos. Quiso pasar como inocente. Cuando lo vi, sentí mucho coraje, pero a la vez sentí alivio. Yo nunca dudé que sentiría ese alivio. Todas las noches soñaba, todos los días luchaba, pensando, ¿cuándo lo detendrían? Pedía a Dios, que cuando lo encontrara, sí, fuera él, y que yo lo reconociera sin duda alguna. Y así fue, y a la vez me sentí descargada. Lloré mucho ese día. Era distinto. Lloraba con mucho sentimiento. No lloraba de miedo ni lloraba de coraje. Solo lloraba. De todo me despojó, menos de mi ropa. Robó mi bolsa y con ella mi cartera, dinero, lentes, cosméticos. Le encontraron cosas, pero no sé si de las mías. Yo no quise pedir nada o preguntar si habían encontrado algo mío, porque no quería ver ni tener nuevamente nada. Pero cuando lo tuve a la vista y recordé su mirada, dije, sí, es él. Tiene poco tiempo que en realidad me empecé a sentir mejor. Ahora, 3 años después del ataque, tengo 26 años. Estoy por entrar a la universidad y también trabajo.
Soy hija de familia desde siempre. Mi deseo es formar una familia y seguir adelante. Tengo muchas expectativas y muchas cosas por hacer. Quiero estudiar derecho. Siempre me ha gustado, siempre he tenido esa cosquillita. Sé que no es una carrera fácil y que es un poco demandante, pero es algo que me gustaría hacer. Me gustaría estudiar fotografía y formar una familia. Me gustan mucho los niños. Ojalá algún día pueda tener por lo menos uno, pero me gustaría que fueran más. Me gustan las fiestas importantes, como la Navidad, aunque en realidad me encantan los domingos. No me gusta que solo nos reunamos durante Año Nuevo si tenemos la oportunidad de hacerlo cada 8 días. Somos una familia mediana y muy unida. Tal vez por eso nos podemos ver con más frecuencia. Tengo hermanos, 3 hermanos. Somos 4 en total. Estudié en escuelas privadas y públicas. Me gusta toda la música. Me gusta mucho Celine Dion, ese tipo de música, más tranquila. Me gustan los colores rojos y morados. Me gustan mucho los chiles en nogada, los tacos. La comida mexicana. Mi película favorita es Un amor para recordar, Adam Sandman, 2002. Trata de una pareja de muchachos que son rechazados en su escuela y que se conocen en una obra de teatro y ahí se enamoran. Ese hombre ya se salió de mis pesadillas. Aún tengo esos recuerdos, como flachazos, que intento evitar que no me afecten, que no se me aferren a la mente y me arrebaten otro día. Ahora siento con seguridad de que podré dejar todo atrás. Nunca me ha faltado el apoyo ni el amor de mi familia, ni de mi novio. Ya puedo salir a la calle con más tranquilidad, con más seguridad. Con límites, ya no como antes, sola. No es fácil salir sola nuevamente. No puedo subir sola al transporte público, pero estoy tranquila, sabiendo que ese hombre está encerrado, y que nunca volverá a hacer daño. Bueno, dentro de toda esta investigación que hacemos, yo ordeno que haga una búsqueda en todas las agencias ministeriales del Estado de México de violaciones con patrones similares. Entonces, bueno, pues todo el mundo me mentó la madre, evidentemente, porque mucho no estaba automatizado y era revisar miles y miles de expedientes. Sí. Y ahí apareció uno justamente de una violación, una víctima, que coincidía muchísimo con el patrón de cosas que buscábamos, y esta víctima estaba viva. Entonces la buscamos, fue muy complicado poder hablar con ella porque además la habían tratado fatal, ella no quería saber absolutamente nada de la Procuraduría. Nos acercamos, le explicamos que pues éramos un área nueva, que no existía antes, y finalmente accedió y ella nos ayudó muchísimo porque con ella hacemos un primer retrato hablado. Ella nos cuenta que esto le pasa en un transporte público, y a partir de ahí es que empezamos nosotros a descifrar que podía ser un chofer de ruta. En realidad, más bien lo que él hacía era, pues sí, echar el ojo, ¿no? Tenías la mala suerte de llamar su atención y buscaba la manera, él trabajaba solo. El coqueto trabajaba solo porque era un tipo muy gandalla. Lo decían sus compañeros, ¿no? O se quedaba con el cambio, ahorita te doy tu cambio y no te lo daba, ese tipo de actitudes. Entonces, se metían algunos problemas, ¿no? En su trabajo, cambiaba constantemente de ruta porque lo iban corriendo y al rato lo contrataban en esta. Entonces, ese agentito lo traía vacío. Entonces, en ciertos horarios pico, que iba muy lleno y sobre todo en la noche pasaban estas cosas, pues llamaba a esa chica que le había llamado la atención, ven, siéntate para que no te vayan a manosear, ¿no? Y empezaba a platicar. Él generaba confianza. A ninguna víctima se llevó por la fuerza. Fíjate nada más lo manipulador que era. E iba generando esta confianza. Entonces en la plática, oye, ¿y dónde vives? ¿Por qué tomas esta ruta? Oye, ¿de ahí cómo te vas a tu casa? ¿No? Y algunas víctimas pues le decían, no, pues ya de ahí camino unas calles o tomo una combi o lo que fuera o pasan por mí. Entonces, cuando él veía que había posibilidad, se metía más. Y lo que hacía era decir, oye, pero es que ya es muy noche, tú te tienes que, déjame terminar la ruta y yo te llevo hasta tu casa. Entonces, así era como se quedaba a solas con su víctima y aprovechando ya esa soledad, obviamente se desviaba, ya tenía caminos como muy visibilizados, se metía normalmente pues a zanjas, a terrenos baldíos, a pies de carreteras muy poco transitadas, ¿no? Caminos, y pues ahí las violaba. Una de nuestras víctimas, de las primeras, nos la deja en una carretera ahí por la Chamapa, pero en una como curva, y entonces ahí mis policías, que eran maravillosos, había huellas de un neumático. Los peritos no nos dijeron gran cosa, pero sí se determinó pues que era un neumático grande. Entonces fueron un día con una camioneta de uno de ellos
y no abría la puerta por la guarnición de la carretera, ¿no? Estas estructuritas de metal. Entonces ahí se quedan un rato y ellos son los que realmente dicen, oye, tiene que ser una puerta corrediza, puede ser un chofer de ruta. Puerta corrediza o que se abre hacia adentro, como los camiones. Y sí empezamos a encontrar gente que sí lo identificaba, no sabían su nombre, nos dijeron su apodo, ¿no? Las víctimas, como te decía, eran muy parecidas entre sí. Tenían cabello largo, eran delgadas, tez blanca o apiñonada, algunas ojos claros, facciones finas, eran guapas. Entonces, pues sí fue muy complicado. Finalmente, pues ya vamos a ir puliendo la información. Uno de los teléfonos de nuestras víctimas seguía utilizándose, todo ese tiempo lo habíamos estado monitoreando también, pero pues es muy complicado, es un trabajo tardado, es muy minucioso, casi artesanal, y viene pues esta historia del perrito famoso, este aparato prohibido que rentamos a la maña, seguramente, ¿no? Con nuestro propio dinero, le hicimos una vaquita y este aparato de georreferencia, un teléfono celular en un radio aproximado de 500 metros más o menos. Entonces, eso combinado ahí con vigilancias, fuimos cercando, llegamos a una colonia, fuimos cercando más el perímetro hasta que nos quedamos con una calle muy grande, con muchas casas, pero ya estábamos muchísimo más cerca. Y en una ocasión tenemos muchísima suerte porque el perro muestra actividad del teléfono y había vigilancia en el lugar y se percatan de una mujer que va saliendo de un domicilio y toma una llamada. Cuando cuelga, el perro dice que terminó la comunicación. Nuestro trabajo estaba haciendo muy lento porque mis policías hacían un análisis manual con el registro de llamadas, ¿no? Cada que tú haces una llamada, en un registro completo de llamadas de tu compañía telefónica salen unos numeritos. Esos numeritos son coordenadas de la antena más cercana de tu compañía telefónica, ¿no? No del lugar donde estás haciendo la llamada, pero ese es un trabajo sumamente artesanal. Entonces, todo eso lo llevábamos ya muy avanzado y eso nos llevó más o menos a la colonia. Pero el perro nos llevó un perímetro de 500 metros. Y entonces cuando vemos a esta mujer y verificamos que los datos coincidían, se hace una llamada de prueba, o sea, una llamada y de, oiga, tiene un crédito preautorizado, ya tonterías, ¿no? Ah, no me interesa, gracias. Pero era para verificar que sí fuera ese el teléfono y esa persona. Y se confirma. Y ahí se nos viene abajo la investigación. Buscábamos a un hombre. Teníamos muestras de semen, teníamos a nuestras víctimas violadas. No podía ser una mujer. Nos llevó casi 24 horas descifrar que esa mujer era la mujer del coqueto. A ella habíamos monitoreado todo ese tiempo. Eso era algo también muy característico en sus casos. Él se llevaba pequeños objetos, ¿no? Casi a modo de fetiche. Como colección. Sí, por ejemplo, en este caso fue este teléfono celular y se lo regaló a su esposa. Se llevaba algo de la ropa, no sé, una chamarra, esculcaba en las bolsas de nuestras víctimas, no sé, alguna pinza para plancharte el pelo, un perfume. Todo iba y le decía a su mujer que lo habían abandonado en el camión, que alguien se le había olvidado y pues me acordé de ti y se lo daba. Y su mujer lo usaba. Imagínate cuando esta mujer se enteró de todo lo que había pasado. Y en algunos casos, algunas de nuestras víctimas no tenían ropa interior. Posteriormente, ya detenido, en un cateo que hacemos en su domicilio, encontramos la ropa interior de nuestras víctimas. Y fue otra vez revisar todos los registros que teníamos de ese teléfono celular, unirlo con otros datos de la investigación. Ahí ya pues teníamos un mapa un poco más completo, ¿no? De las víctimas, de las rutas que probablemente seguía esta persona. Y pues todo eso nos llevó a jugárnosla, es su mujer. Pues ahí ya intensificamos la vigilancia y después vino algo muy divertido que fue cómo le hacemos, ¿no? Porque yo siempre lo digo, ¿no? O sea, el meterte a un lugar que no conoces ni sabes que te vas a encontrar es muy riesgoso y mucho más en un caso de tanto impacto y tan delicado para nosotros como este. Entonces lo que se le ocurrió a uno de mis policías fue, pues vamos a ofrecer un programa social. Alguien tenía un primo que trabajaba en la entonces Secretaría de Desarrollo Social, Sedesol, nos prestaron unos petos, ¿no? Por clandestina la cosa. Y fueron los policías y se vistieron de Sedesol y ofrecieron una beca irresistible para los niños, pero los vecinos hablan entre ellos, entonces hay que tocar puerta por puerta hasta que llegaron a la casa del coqueto. Y así es como verificamos incluso su nombre, porque no teníamos su nombre completo. No, el papá tenía un tic, se le guiñaba un ojito. Entonces el papá era el coqueto, al hijo le decían el coquetito o el coquetín. Era por el papá que tenía un tic nervioso así. Y por eso era el mote. Tenía que ser un operativo súper cauteloso, ¿no? Entonces, posteriormente es cuando pues ya armamos absolutamente todo, porque además llevábamos formatos y demás y pedimos mucha información hasta que
pues faltaba la firma del papá y nos dice su esposa, que ahorita no está, pero vengan el sábado a las, creo que 10 de la mañana. Perfecto, nos vemos el sábado. Al siguiente sábado llegamos y él nos abrió la puerta. Es lo que te digo, por un lado era esta repulsión, ¿no? Este asco, esta náusea solamente de verlo, de escucharlo ya ni te cuento, ¿no? Porque su primera versión, pues fue yo no hice nada, después pasó a decir, es que soy irresistible, ¿que no me ves? Ellos me rogaron que me las cogiera. Imbécil. Y la tercera fue ella confrontándolo con evidencia, pues efectivamente reconocer lo que había hecho. Entonces, escuchar esto era brutal. Y, y al mismo tiempo era algo que tenía que hacer, ¿no? Porque fui generando cierta confianza con él, ¿no? Como algunos otros del equipo que tuve el enorme privilegio de encabezar, porque así trabaja la policía. Hay distintas formas de allegarte de información. Un poco en los interrogatorios empecé a generar un buen clic con él y eso funcionaba para la investigación. Entonces, esa parte creo que fue la más dura, ¿sabes? Empieza el asunto, la verdad, ¿no? Con 3 víctimas, que a partir de tener esas 3 víctimas, nos damos cuenta que puede ser un serial. ¿Por qué? Porque todas violadas vía vaginal y anal, de la misma manera. La forma de muerte era la misma, era asfixia por lo que se conoce como la llave china, así, asfixia por estrangulamiento es el término técnico. Las 3 víctimas que teníamos en ese momento, muy parecidas entre sí, delgadas, cabello largo, O sea, de media afiliación. tez blanca, ojos claros, bonitas, edad también más o menos similar. Ninguna le faltaban pertenencias, o sea, tenía los aretes, la cartera, el dinero, ¿no? Sí. Faltaban objetos, ciertas cosillas, y ninguna tenía ropa interior. Entonces, cuando vemos ya tanta similitud, empezamos a mapear, dijimos, este es un serial. Pues la firma era llevarse la ropa interior. Era la firma más latente, ¿sabes? La más latente. Y entonces, ahí empezó la investigación, dijimos, es la misma persona. Yo armé un equipo elite, éramos 9 personas en el equipo de investigación elite, en ese caso. Al final fueron 8 víctimas, ¿no? Bueno, 7. Dentro de todo lo que hicimos en su momento, encontramos, yo ordené que buscaran casos de violación que coincidieran. Todo el mundo me mentaba la madre y votó una carpeta una averiguación previa en ese entonces, en otro municipio, de una víctima de violación, pero esta chava estaba viva y ella es la sobreviviente. Entonces, pues a ella pasa esto, él cree que la mata, es su primer víctima, la avienta en un terreno baldío y se va. La chica se queda en un shock, y se hace la muerta. Se está horas, creo que 2 horas, se está hasta que logra reaccionar y pedir ayuda. Denuncia, la tratan de la chingada, ¿no? Pasan 2 años y no se movió nunca su asunto. Cuando a mí me bota este asunto, pues pido hablar con ella, no sabes lo difícil que fue, porque, o sea, era de la Procuraduría de chinguen a su madre y colgada, ¿no? Entonces nosotros éramos un área nueva, tuvimos que explicarle que no existíamos, que queríamos hablar con ella, empezó a ayudarnos, había hecho un retrato hablado en su momento, muy malo, ¿no? Lo repetimos, se hicieron muchas cosas. Al final, ¿cómo resolvimos el caso? Porque es un asunto muy largo. Se lleva 3 celulares de 3 víctimas diferentes y una chamarra de una y las pantaletas y cositas, ¿no? Pero los 3 teléfonos. 2 les perdemos el rastro porque dejan de tener actividad y 1 sigue teniendo actividad. Entonces, empezamos a monitorear. Todos los teléfonos tienen un código que se llama email, tener prendido para poder monitorearlo. Vale. Pero tú le cambias el chip y ese código no cambia. Ya. Entonces el equipo tú lo puedes seguir, así le cambian 80 veces el chip. Empezamos a seguir ese teléfono, a seguirlo, hicimos muchísimas cosas y finalmente logramos establecer un perímetro como de 1 cuadra y entonces empezamos ya, pero en 1 cuadra, tienes 20 casas, ¿no? Sí. Escali del Valle era la colonia. Escali. Y entonces un día empezamos a cachar la actividad del teléfono y coincide con una persona que sale, hacemos una llamada a prueba y la persona contesta. Y dijimos, lo tenemos, pero cuando voltea era una mujer. Y teníamos muestras de semen. Claramente buscábamos a un hombre. Se nos cayó la investigación porque dijimos, nos equivocamos. Nos llevó 3 días darnos cuenta que ella era la esposa del coque. Todo el tiempo habíamos seguido a eso. ¿Qué pasa? Vamos dándonos cuenta de que puede ser un camión porque había un lugar, se mapean y había como cierta similitud de las zonas donde las aventaba ya muertas. Ya. En una hay como una huella de neumáticos. Entonces, 2 policías de los que estaban en el equipo dicen, oye, pero es que ve la llanta y no sé qué y esto, y se me hace que es como algo alto. Se llevan una camioneta alta para hacer una prueba, así empírica, y coincide. Entonces, empezaron ellos a sospechar que era un vehículo alto.
La investigación es muy complicada porque todas habían abordado un transporte público, era lo último que sabían sus familias. Entonces eso nos va llevando a que es un chofer de ruta, pero ¿cuál ruta? Entonces, bueno, al final del día, este güey operaba en el toreo. Era un güey gandalla, entonces trabajaba solo, nadie quería trabajar con él. Entonces subió una chava, el camión iba llenísimo, si la tenía cerca, si le atraía, eran muchos factores que tenían que conjugarse, empezaba a platicar con ella. Y de repente decía, oye, siéntate, mira, siéntate aquí a la silla adelante, pues para que no te vayan a agarrar, no te vayan a hacer algo. Y empezaba a ganarse la confianza. Empezaba a platicar, un tipo muy hábil, cero libidinoso, muy respetuoso, y llegaba el punto en, ¿y dónde te bajas? No, pues en tal, ¿y cómo te vas? No, pues de ahí pasan por mí, o camino 5 calles, agarro la cosa. A ninguna se le dio fuerza. Al final les decía, oye, está muy peligroso. ¿Por qué no me acompañas a acabar la ruta y te llevo hasta tu casa? Tú eres una damita, te tienes que cuidar. Eran de noche. No, el coquete era porque tenían picado y se les cerró así. Y entonces, las chicas confiaban. A ninguna se llevaba la fuerza. Entonces, ya que se quedaba solo sin pasaje, pues ya, se paraba en algún lado, ahí las sometía, si las golpeaba, las violaba y luego las mataba. Después de lo del teléfono que les cuento, meses después, pues nos damos cuenta que era la esposa. Entonces, pues ya teníamos la certeza, el retrato hablado de la víctima sobreviviente nos ayuda mucho. Y finalmente, pues, ¿cómo le hacemos, no? Entonces, muchas veces se hacen en la investigación cosas que no es que sean ilegales, pero tienes que ingeniártelas. Entonces, ¿qué hicimos? Teníamos que ser muy meticulosos y muy cautelosos. Nos inventamos, bueno, un policía dijo, pues yo tengo un pariente que trabaja en Sedesol. Perfecto, nos conseguimos. Y entonces toda la calle se pusieron a ofrecer un programa, porque además ya en la investigación directa en la campana tenían 2 niños chiquitos. Entonces se ofrecían becas, así irresistibles, de 15,000 pesos para cada niño y demás, ¿no? Pero para que no sospechen hay que hacerlo, pues en muchas casas. Así se metieron a la casa. Abre la esposa, le ofrecen todo eso. Ah, sí, bueno, pues requisitos, ¿no? Y la firma de papá. Uy, pero ahorita no está mi marido, pero vengan el sábado a tal hora. Perfecto. Llegamos el sábado, nos abrieron la puerta. Estás detenido, cabrón. La esposa no sabía y cuando nos lo llevamos detenido, va la esposa, obviamente, ¿no? Y ella no creía, no creía. Tuvimos que confrontarla con mucha evidencia. Una de las chamarras de las víctimas, este cabrón le dijo, mira, la dejaron en la chamarra mejor y me acordé de ti. Le enseñamos una foto de esa víctima con esa chamarra. No mames. Fue muy fuerte confrontarla y cuando ella se da cuenta y empieza ella pues a creer que es fiera, ¿sabes? Porque el coqueto era un marido ejemplar, nunca la golpeó, era un tipo amoroso. Tampoco el papá llegaba con los niños, jugaba, hacía la tarea, les contaba cosas. Una historia de vida muy dura de él, que no justifica, pero nos puede ayudar a entender un poco. Su papá era alcohólico y golpeador, le ponía una chingada a los hermanos y a la mamá. El coqueto era el más chiquito y siempre lo dejaba al final. Entonces, cuando lo golpeaba, él generaba una expectativa en la mamá de defiéndeme. Y la mamá estaba madreadísima en el piso, ¿no? Sangrando. Pues no podían. Entonces, todo eso él lo vive y un tío, hermano de su papá, viola a sus 2 hermanos. No. Él fue testigo presencial y él siempre se sale. A los 14 años lo corren de su casa. O sea, tiene una historia dura él como persona que al final es extraño cuando él forma su familia, no repite nada de eso. Entonces, volvemos al hombroso. La gente en su momento decía, ay, es un monstruo, no sé qué. No, el coqueto era un tipo normal. Aquí la pregunta inteligente es, ¿cuántos coquetos no estamos construyendo a nivel social? Le cerró las puertas a su familia, sistema de salud, sistema educativo, sistema social, sistema de asistencia social, todo, ¿sabes? O sea, hay un porqué de las cosas. Y bueno, el asunto se hace famoso porque lo detenemos y se fuga del plan. Estaba en un tercer piso en custodia y bueno, ya se iba al reclusorio al día siguiente, un día antes de que se fugue, y estaban 2 policías cuidándolo, 3, se cambiaba la guardia cada 24 horas, era un domingo, estaban viendo la película del 5, de 10 a 12 de la noche. Claro. Vete, güey, sí, de la película, ya duérmete, órale, los policías se duermen. Él estaba en el piso, tenía las esposas en las manos y un grillete en los pies, atado a una hilera de sillas de metal, de esas que estaban fijas al piso. Y dormía encima de una botella de Coca-Cola de 2 litros, la agarraba de la almohadita y puso unos cartones en el piso, ¿no? Se le mueve la botella a 2, 3 de la mañana y se pega en la cabeza y se despierta. Y ve a los policías dormidos. Entonces dice, pues mañana me voy al recto, es ahora o nunca. Tenía ya varios días en custodia y se dobla el pie, se saca el grillete del pie, se rompió el pie. Y luego, ¿qué hace? Había cables de iPods, usaban iPods, estos para música. Había 2 cables de un iPod y de un Nextel de los policías. Los junta, hace una cuerdota, abre una ventanita, las ventanitas eran de estas de asa, ata una punta a la cita, se sale, pero cuando está ahí, es un tercer piso, pero es un edificio muy alto, el de Barrientos. Sí. Y cuando ve, dice, no mames, está muy alto. Y no decide, se resbala. Y cae.
Son 10 metros. Los cables le acortan como 3. Tuvo una caída libre de 7 metros y cae de pie. Y al siguiente segundo, suelo. Se arrastra, se tarda 2 horas en cruzar un tramito que caminando te tarda 5 minutos. Baja, llega al otro lado de la avenida, gatas. Cuando llega al otro lado ya para subirse a la banqueta, su fuerza ya no le da para subir una banqueta. Y viene un coche que casi lo atropella. Entonces lo ve, se para y le dice, ¿qué te pasó? Y le dice, me acaban de atropellar. Siento que me voy a morir y te vas a meter en un problema, vas a decir que me mataste tú. No, carnal, si me quieres tirar un paro, llévame a mi casa, quiero morir en mi casa. Por favor. Tipo manipulador. Este sujeto, el conductor de este coche, que nunca sabemos quién era, lo carga y el coqueto lo guía a la casa de un medio hermano y le dice, aquí déjame, ya vete. Entonces, bueno, pues era el medio hermano, se asoma, siempre era la oveja negra, ¿ahora qué pasó, güey? Y le dice, no, es que me secuestraron, me confundieron con Adrián. Adrián era el dueño de la ruta. Y cuando vieron que yo no era ese güey, pues me madrearon. Entonces, no, güey, es que contigo siempre son pedos. Y el hermano le habla a la mamá. Los papás estaban divorciados. Entonces le dice, güey, ya le habla a mi mamá. No, a mi mamá no, ¿por qué? La chingada. Háblale a mi papá. Llega el papá era taxista. Les echa el mismo choro a toda la familia. Su papá lo carga, le dice, te voy a llevar a un hospital. No, papá, dame 1,000 pesos. Padre termina contando lo que había hecho y lo que había pasado. Entonces el papá pasa de yo no creo un monstruo a, pues eres mi hijo, ¿no? Y lo trae al DF con una tía que vivía en la Magdalena Contreras. Y a la tía le dice, es que estaba trabajando en una obra y se cayó, cuídamelo. Entonces, pues ahí se queda con la tía, es una colonia de pepenadores, pues muy humilde. Ahí se queda en un colchón y no se vuelve a levantar, hacía pipí en una botella. Y finalmente ahí se está 6 días, pero ahí te va, es que de verdad es una historia de locos. La tía era diabética, entonces tenía dolores muy fuertes y esas pastillas hacen que el coqueto vaya aguantando el dolor que tiene. Entonces, el esposo de la tía es mudo. El tío ve las noticias, López Dóriga, pero es mudo. Y la tía ya está dormida. Entonces al día siguiente, otra vez la noticia, pero al día siguiente en la mañana. Y entonces la tía lo ve, güey, ya te entendí lo que me querías decir. Pues claro, la tía histérica porque fue engañada. Y creo que tenía una hija mujer. Entonces al final le dice, te recuperas y te largas, no te quiero volver a ver. Entonces nos tardamos 6 días en recapturarlo y lo recapturamos en esa casa. Está encerrado, condenado a 240 años de prisión. Asesinos de mentes. Un viaje a las profundidades de un criminal. Coméntanos qué te impactó de esta historia. Suscríbete y da clic en la campanita.